Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Bro. Hola Walter. Hola Martin. ¿Te está yendo bien? Estoy un poco mal. Tengo como una rana en la garganta, pero lo superaremos. Sí, es una rana. Sí, pero no la quiero ni como mascota. Puede irse ahora. Así que tenemos algunas cosas interesantes nuevamente. Abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, es una bendición trabajar para ti y te agradecemos por eso. Te pedimos que bendiga la discusión y también ilumine nuestras mentes una vez más para que podamos juntar la imagen profética. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veo que ambos... ¿Cómo los llaman? Jerseys. Cualquier idioma, sea cualquier país, eso se usa cuando hace frío. Sí, hoy también capitulé. Sí, y me capitularon. ¿Qué tú dices sobre eso? No sé. Realmente yo nunca leí lo que dice, ni leo lo que me pongo. No sé lo que hay ahí. Simplemente me lo puse así. Sé que es como un sello, así que me abstendré de esto. No hay nada malo. Bueno, vamos a hablar sobre la histeria del cambio climático. Martín, ¿hay histeria sobre el cambio climático en el mundo? ¿Sabes qué? Cuanto más veo esta histeria sobre el cambio climático, puedo ver que la gente está tan engañada. Yo personalmente, por supuesto, yo creo que ellos no toman todas las cosas en cuenta. No toman en cuenta los rastros químicos, la HARP technology, no toman en cuenta la actividad sobrenatural o lo que sea, como lo quiera llamar. Hay más de lo que parece. Y siempre me parece tan interesante que ellos dicen que este es el año más caluroso de la historia y luego tiene un periódico viejo y el más caluroso de la historia hace 40 años, así que tú sabes. Bueno, eso te muestra que la gente tiene que empezar a darse cuenta de eso, porque es como un disco rayado. Sí, cada vez continuamos con la misma cosa, el cambio climático, la identidad digital, todo esto, pero se repite. Si tú repites una mentira lo suficiente, incluso finalmente la gente comenzará a creerlo, y es así, y esa es la parte triste. Incluso la iglesia empieza a subirse a bordo y luego ya no están alerta y se hacen sensibles a estas cosas. Y si la iglesia se sube a ese carro, particularmente, tú deberías decir: excúseme, tenemos un mensaje que transmitir, y es el mensaje de los tres ángeles. Y esta tribuna es irrelevante, excepto en el contexto del mensaje del tercer ángel. Si su mensaje está en el contexto del mensaje del tercer ángel, entonces está bien. Pero si está subirse al tren y uniéndose a esta histeria, cuando todos los climatólogos de renombre dicen que esto es un montón de tonterías, entonces me temo que te han engañado. Sí, porque una vez que tú no veas esa parte, tú no estarás buscando un engaño, no estarás viendo el engaño. Sí, y solo aceptará todo esto, y esto es parte de lo que debería ser, dirás. Así que veamos algo de esta histeria sobre el cambio climático. Estoy bastante aburrido con esto, pero estaremos con eso por un buen tiempo, hasta el final, que culmine el mensaje del tercer ángel. Es así. Los cierres y el impulso de las leyes dominicales. Martín, ¿con qué frecuencia hemos leído estos versículos? Pienso que es una buena idea saber estos capítulos de corazón. Bueno, creo que si continuamos así deberíamos convertirlos en una realidad muy pronto. Nación se levantará contra nación, reino contra reino, hambrunas, pestilencias, terremotos, y estos son solo comienzo de los dolores, lo que significa que esto empeorará. Así que la buena noticia es que esto empeorará y Jesús regresará. Y como tú dijiste antes, deberías acostumbrarte a esto, incluso si no te gusta, porque vamos a estar sentados en esto en un buen tiempo. Entonces te entregarán para ser afligido y te matarán. Así que cuando llegamos a ese punto, es donde entramos en el estrés, sí. Y veremos hoy nuevamente si hay conversaciones. ¿Cuáles fueron los precursores durante los últimos 2 años? Y tal vez esto te diría que esta es la forma en que podrían implementarse. Y serás odiado por todas las naciones por el bien de mi nombre. Creo que ya están haciendo esto.
Están haciendo un buen trabajo en eso. Y entonces muchos se ofenderán y se traicionarán unos a otros y se odiarán entre sí. Martin, ¿podría esto llegar a una realidad dentro de la iglesia? Creo que ya se está volviendo una realidad. No siga adelante. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por abundarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, Martin, ¿no ha sido este un bocado bastante difícil de tragar? Al menos hay una promesa. Sí, hay una solución. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos que ser centinelas en los muros de Sión. Y tenemos que ver e identificar el peligro que se aproxima. Martin, aquí hay un artículo interesante en The Time. Y es de Mariana Musakato. Y puede darnos un poco de información sobre ella. Un momento, solo para decir que este artículo fue escrito en el 2020 y es casi como una imagen profética de lo que imaginó que sucedería. Sí, ella es muy prominente en la economía como asesora y todas esas cosas. Y también es profesora, creo que de la Universidad de Londres. Así que ella puede ser parte de aquellos que pueden estar informados. Bueno, enviar un artículo a tiempo significa que tú tienes algún perfil profético. Entonces ella está escribiendo aquí en el 2020 como si fuera en el 2023. Y nos estamos acercando bastante. Es 2023. Así es como arreglamos la economía global. La pandemia del COVID-19 ha llegado a su fin. Bueno, eso es profético porque se escribió en el 2020, sí. Lo gracioso es que ella diga que ha llegado a su fin, pero la legislación a su alrededor no ha llegado a su fin. Y la economía global está en camino a la recuperación. Martin, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo evolucionaron nuestras economías y nuestra sociedad para superar la mayor crisis de nuestra era? Comenzamos en el verano del 2020, cuando la propagación incesante de enfermedades anunciaba un aumento en la perspectiva cada vez más nefasta para la sociedad económica. Queda claro que se necesitaban nuevas políticas para abordar los riesgos climáticos, por lo que es un primer punto. Incentivar los préstamos verdes, ampliar las instituciones financieras que abordan objetos sociales y ambientales y prohibir la actividad del sector financiero que no tenía un propósito público claro. ¿Eso suena como el bien común? Realmente es el bien común, solo quiere decir eso. El lenguaje es muy similar al del Papa, así que sí. Bueno, tal vez todos se sentaron alrededor de la mesa de Roma e idearon todas estas terminología. El 11 de febrero del 2021, la FDA aprobó la vacuna del pinchazo de Babilonia más prometedoras en fabricación en los Estados Unidos. La producción en masa comenzó de inmediato. Los planes para una distribución global comenzaron. Así que eso pasó en el 2021 y ella escribió esto en el 2020. Estuvo muy cerca, si no me equivoco, con esa toma exacta. No la llamaremos profeta, no. La llamaremos alguien que sabe. En el verano del 2022, la otra gran crisis de nuestra era dio un giro apocalíptico. El clima apocalíptico finalmente aterrizó en el mundo desarrollado, probando la resiliencia de los sistemas sociales. Martin, es muy interesante que ellos puedan predecir el momento en que la catástrofe climática golpeará. Exactamente, cuando las super sequías y las super lluvias y otras catástrofes golpearán al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa si tiene un botón para controlar esas cosas? El medio oeste de Estados Unidos, una severa sequía acabó con los cultivos que proporcionaban una sexta parte de la producción mundial de cereales. Así que ellos tienen la idea de que el clima plantó la hambruna. Sí, el cambio climático. La gente se dio cuenta de la necesidad de que los gobiernos formen una respuesta coordinada al cambio climático y un estímulo fiscal global directo en apoyo de una economía verde.
Ese es un problema universal. El concepto de un acuerdo verde saludable en el que los objetivos climáticos y el bienestar de los objetivos se consideraban complementarios y requerirían políticas tanto del lado de la oferta como de la demanda. El concepto de infraestructura social, la estructura se volvió tan importante como la infraestructura física. Todas esas son palabras de moda que se están marcando particularmente en los círculos jesuitas. Por lo que estamos aquí en el 2023, las mismas personas pero en una sociedad diferente. La pandemia 19 nos convenció de que no podíamos volver a los negocios como siempre. El mundo ha adoptado una nueva normalidad que garantiza la colaboración público-privada impulsada por el interés público y no por el beneficio privado. Ahora, Martín, la colaboración público-privada junto con la colaboración gubernamental es una forma de fascismo. Y es como siempre dice el objetivo principal de los jesuitas. Y lo encuentro muy interesante que Joe Biden está acusando al Partido Republicano constantemente de una forma de fascionista. Esto es la doble ceguera que está sucediendo. Sí, ellos están jugando el juego. La pandemia 19 nos quitó tantas vidas y pérdidas y destruyó tantas cosas, pero también nos presentó una oportunidad de remodelar nuestra economía global y superar nuestro dolor y trauma para unirnos y aprovechar el momento, para asegurar un futuro mejor para todos. Era lo único que había que hacer. Ahora, Martín, esto suena muy bien. Es como construir un reino en esta tierra. Sí. Bueno, si puedes usar esa terminología, reconstruir mejor. Ok, ellos quieren que esto esté completo para el 2023. Ahora, Martín, ¿cuánto tiempo falta para eso? ¿Tú piensas que ellos tienen trenes rapidísimo en esta agenda? Bueno, sí, es interesante que aparezcan tantas fechas. Bueno, se debe tener cuidado de no ser etiquetados como fijadores de tiempo. No. Eso podría ser muy peligroso. Tenemos que tener cuidado con poner configuraciones de tiempo. Por lo que el mapa se publicó el 25 de agosto del 2022. Y esta es la intensidad de las sequías. ¿Sí? Mencionó el Medio Oeste y todo eso. Todo lo que está en rojo o negro es extremo. Por lo que el único lugar húmedo parece ser los lagos. Ok, así que esto es lo que ellos están diciendo. Y básicamente eso es lo que ella predijo para el 2022, para el verano del 2022. Sí. Así que esto es una realidad. Bueno, de repente todo ha llegado a tiempo. Parece que Alemania debería haber diseñado este cronograma, porque cuando dicen estas cosas en este momento, entonces ellos están seguros de que eso sucederá. Así que vayamos a Europa. 20 de julio del 2022. Bruselas presenta el plan de crisis del gas de la UE ante el próximo invierno. Ahora tenemos un desastre en el verano y ellos predicen una catástrofe de invierno. Bueno, también veremos un poco tarde por lo que tiene todas estas sequías, pero ¿cuáles son los factores adicionales que también conducen a una crisis energética? Ahora, la Comisión Europea propuso el miércoles 20 de julio la introducción de un nuevo objetivo para los países de la UE para reducir temporalmente el 15% del consumo de gas, con la posibilidad de que el objetivo se vuelva legalmente vinculante en caso de emergencia. Por lo que debemos ser proactivos, debemos prepararnos para un potencial lleno de interrupción de gas ruso. Y este es un escenario probable, dijo la presidencia de la Comisión Europea, Ursula Leyen. Lo que encuentro interesante es que cuando la administración Trump estaba en el poder, Donald Trump advirtió a Europa y particularmente a Alemania de que dependían demasiado del gas ruso. Y los alemanes decidieron ignorarlo. Así que esto es algo, como te lo dije ya, sí. Y esto también es quizás un plan
para ganar algún favor con Donald Trump. Ok, todo esto es muy interesante, la doble ceguera, y como si él supiera que iba a haber una crisis antes de tiempo. Y él dijo que habría una crisis, así que él dirá, ahora te lo dije, y ahora el péndulo va a oscilar. Sí, ahora esto es pura conspiración. Bueno, pero si tú no piensas así, entonces no entenderás lo que dice la Biblia. La profecía nos dice que esto es lo que sucederá, independientemente de cuáles sean las fuerzas que están impulsando. Una de las fuerzas que están realmente involucradas o que realmente están involucrados en esto es el hecho de que los vientos están aflojando. Sí, no debemos olvidar que esa es una fuerza bíblica. Sí, eso no es una fuerza humana. Sí. Y para mitigar esta interrupción, la web ha presentado la comunicación para los Estados miembros de la web titulado Ahorrar energía para un invierno seguro, y esbozan medidas de reducción de la demanda de energía. Ahora, si será un invierno muy frío, especialmente con el calentamiento global, probablemente podría ser un invierno muy frío. Es el cambio climático. Oh, lo siento. Entonces, podríamos tener una situación donde la gente está calentando sus casas. Ellos pueden ser culpados por la calamidad. Sí, nunca es otra persona el culpable, sino el público que tiene que ajustarse a algún particular. Exactamente, si tú no te ajustas, tú eres el enemigo del bien común. Bueno, sí, porque tú no amas a tu prójimo. Sí, eso es todo. Todo está entrelazado cada vez, porque es lo mismo. Si tú no cumpliste con ciertas regulaciones, en realidad podrías ser etiquetado como un asesino. ¿No es interesante, Martin, que una erupción volcánica puede arrojar más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que todo el mundo industrial puede lograr en un año? Hanover corta el agua caliente con la vista puesta en la escasez de gas en invierno. Esto solo va a apretar los tornillos, un tiempo de problemas como nunca fue. Sí. Ahora, en los viejos tiempos, no dependía de todos estos mecanismos de suministro público. Pero hoy, en las ciudades, tú dependes de ellos. Así que, Martin, ¿dónde no dependería de todos estos mecanismos? Bueno, en el campo, si estás en el campo. Tal vez sería prudente salir al campo. Creo que sí, puede ser inteligente. Ok. Entonces, la ciudad alemana de Hannover ha establecido medidas para reducir la dependencia del gas en Rusia antes del periodo invernal. La calefacción será limitada en edificios públicos sin agua caliente y sin iluminación de puntos de referencia públicos. La ciudad limitará el periodo en el que los edificios públicos se calientan entre octubre y marzo, con la temperatura máxima generalmente establecida en 20 grados centígrados. Martin, 20 grados centígrados para mí es helado, sí. Para un europeo y un canadiense quizás sea bastante templado y agradable. Pero donde vivimos sacamos estas cosas. Sí, exactamente. En las áreas de almacenamiento y en el transporte público, ese máximo será entre 10 y 15 grados. La calefacción generalmente se apegará o bajará en áreas donde no es estrictamente necesario. Pabellones deportivos, gimnasios, también se le pedirá que limiten la calefacción en 15 grados, sin más agua caliente al ducharse. Martin, creo que la vida en el campo suena bastante atractiva. No habrá más iluminación exterior de edificios públicos, museos y sitios con esfuerzo más amplio para limitar la iluminación permanente dentro de los edificios. También se cerrarán las fuentes públicas. Suena como que debemos ir al campo, sí. No podemos quedarnos en la ciudad. Mostramos eso la última vez. También estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Sí, he estado practicando esto durante años. Así que echemos un vistazo a la crisis energética. Veamos qué tenemos que decir sobre el tema. Así que, ¿qué está haciendo Europa para evitar la crisis? Está recortando el consumo de energía. Alemania ha cambiado para apagar las luces de las calles. Francia ha prohibido las vallas publicitarias iluminadas. Italia ha extendido la vida útil de las centrales eléctricas. España ha limitado el aire acondicionado en los aeropuertos.
Alemania emprenderá una serie de medidas que incluyen la prohibición de calentar piscinas privadas, la prohibición de calentar algunos edificios públicos, la reducción de la temperatura mínima en las oficinas es de 19 grados centígrados y el apagado de la mayoría de las luces de las calles. Misma historia en Francia. En Italia, donde las elecciones están previstas para septiembre, las autoridades están pisando con cuidado su plan de ahorro de energía. Su plan de ahorro de energía incluye medidas como extender la vida útil de las plantas de carbón, detener temporalmente el trabajo en las fábricas y acortar las horas de calefacción en los lugares de trabajo. En España, que no depende tanto del suministro de energía ruso, las reservas están salvaguardando en caso de que la guerra se derrame. Estos 4 países no están solos, se les une varios otros para reducir el consumo de energía, como Suiza, Finlandia, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, Austria y Grecia. Ok, Martín, parece que esto será un fenómeno universal, con los países occidentales aparentemente intentando liderar el camino. Ahora, si tú miras esto, está prohibiciones, está viendo esto, aquellos y aquello. Esta es una forma de encierro. Sí, por supuesto que es una forma de encierro, porque están diciendo que no puedes ir a esos lugares. Y si vas, es mejor que lleves una linterna, porque va a estar oscuro. El precursor se ha puesto en marcha durante los últimos 2 o 3 años, y ahora se está extendiendo a todas las demás plantas. En este momento, cuando miras a todas las naciones del mundo, las naciones impulsoras, en términos de todo esto, en términos de actividad, la legislación, parece ser que Europa y los Estados Unidos en gran parte están a la derecha. 10 cuernos, Martín, eso es todo. Y la imagen de la bestia. ¿Y el resto del mundo siguiéndolo? Claro que sí. Australia cumpliendo, Nueva Zelanda cumpliendo, Sudáfrica tratando de cumplir. Bueno, ya ellos lo han cumplido, sí, durante mucho tiempo ya. La solución es simplemente dejar que la infraestructura funcione y luego no tiene que preocuparte por cambiarlo. Eso es así. Así que es así como funciona. Así que veamos este sistema nuevamente. Recordando lo que el sistema político es. ¿Y cuál es el que los jesuitas favorecen? Es el fascismo. Siempre hemos dicho que esto es solamente el fascismo, en marchar en línea estricta, etc. Pero el gobierno, la industria y la asociación para la comunidad, esa es la definición del fascismo. Así que aquí tenemos un artículo del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial y el marco de la Asociación Estratégica de la Ciencia de la ONU. Martín, asociación. Ahora, ¿la ONU está preocupada por la política? Sí, ok. ¿Y el Foro Económico está preocupado por la industria y la economía? Sí. Así que si firman una asociación por el bien de la comunidad, eso es fascismo, eso es todo. Y si miras la fecha, esto fue en el 2019. Es interesante, justo antes de que todo comenzara a descontrolarse. Así que tú tienes todos sus jugadores de rol juntos. Ahora, en la Edad Media, tenías un sistema feudal. Y el sistema feudal era lo que realmente le gustaba a Roma, porque tenía que controlar solo ciertos aspectos para controlar todo. Así que tú tienes a tus señores feudales. Ellos eran la aristocracia, eran dueños de la tierra, y luego estaban los siervos. Y ellos ocupaban lo que era de los señores feudales. Y es así como funcionaba la economía. Se les daba cierta autonomía en cuanto a lo que hacían, dónde vivían, pero no son dueños de nada. Sí, y se suponía que debían ser felices. ¿Suena familiar? ¿Suena familiar? Así es como funcionaba el sistema feudal. Ahora hoy ya no tenemos esa aristocracia. Todavía tenemos algunos de los títulos como en Alemania. Fulano de tal o fulano de tal también sí, ahora realmente se vuelve elitista. Pero hoy se ha ido. Entonces, ¿quién ha tomado el lugar
de los señores feudales, las corporaciones. Así que las corporaciones ahora se han convertido en los señores feudales, los multimillonarios, los dueños de las asociaciones. Ellos son la nueva aristocracia. Y lo que sucedió ahora es que en los últimos años ellos han ganado mucho poder, sí, porque el resto de las empresas más pequeñas se han ido. Ahora, para ser parte del bien de la comunidad, y tomemos un ejemplo típico, tú tienes un área de vida silvestre y hay personas indígenas que viven allí, entonces tú desarrollas ese gobierno y la industria juntos, y la comunidad que aún vive de esa misma manera que antes, obtiene un beneficio no del individuo, sino de la comunidad para que se suministren viviendas, etcétera, etcétera. Y ese es el sistema. Todos piensan que realmente son parte del sistema, pero no tienen la capacidad de toma de decisiones. Por lo que en este sistema, una gran corporación suministrará las viviendas para sus trabajadores. Y mientras tú seas empleado de estas corporaciones, tú estarás encerrado en ese sistema feudal. Y esa es una forma de fascismo. Por lo que acabamos de redefinirlo y traerlo a los tiempos modernos. Ok, entonces, ¿por qué crearon la Asociación del Foro de la ONU? Y se firmó en una reunión celebrada en la sede de las Naciones Unidas entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el fundador del World Economic Forum, el presidente ejecutivo Klaus Schwab, para celebrar la implementación de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ahora, Martín, hemos escuchado muchas voces que dicen que esto debe acelerarse. Sí, el 2030 está demasiado lejos. La gente dice, no, debemos movernos hacia el 2027 o 2025. Así que me parece muy interesante, pero no hagamos ningún ajuste de tiempo peligroso. Digamos que esta es su agenda. La asociación identifica 6 áreas de enfoque: la financiación de la Agenda 2030, el cambio climático, la salud, la corporación digital, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ahora, esto es increíble. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en la igualdad del género? Incluso eso es un problema de género, sí, y es racista. Y probablemente se deba a que el mundo se esté enfriando, calentando. No, es el cambio climático. Es el cambio climático. La educación. Ahora dime, ¿cuánto de la sociedad hace esto en realidad? Implícalo a todos. Sí, así que quien quiera que esté a cargo quiere un control total. Exactamente. Para fortalecer y ampliar su combinación, el impacto mediante la construcción de colaboraciones existentes y nuevas. Por lo que no es una cuestión de comunismo, donde uno reemplaza al otro. Este es un sistema social basado en el fascismo. Así que escuchemos esta declaración y veamos qué piensan al respecto. Esta tarde, el secretario general y Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, serán testigos de la firma de un memorando de entendimiento sobre una asociación estratégica entre la ONU y el Foro Económico Mundial, que describe áreas de cooperación para profundizar el compromiso entre las dos instituciones y acelerar conjuntamente la implementación de la Agenda 2030. Ok, Martín. Así que ese fue el anuncio de lo que sucedería. Así que si los planes se están poniendo en marcha, recuerda que la Agenda del 2030, como hemos leído, tiene que ver con el cambio climático y la implementación de estas medidas. Y como hemos dicho, que el mundo no tiene en cuenta los aspectos espirituales detrás de escenas. Así que vayamos al conflicto de los siglos, solo para ilustrarnos sobre este asunto. Satanás trabaja a través de los elementos también para recoger una cosecha de almas no preparadas. Él ha estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y usa todo su poder para controlar los elementos hasta donde Dios lo permite. ¿Usa sus agentes para hacer eso? Claro que sí, así que tendrás a los humanos haciendo esto. Algunos de sus ángeles también
probablemente también estarán involucrados. Así que cuando fue tolerado por el afligido Job, cuán pronto fueron barridos los rebaños y las manadas, los sirvientes, las casas, los niños, uno tras otros, como en un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las protege del poder destructor. Pero el mundo cristiano ha despreciado la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que ha declarado que haría. Retirará sus bendiciones de la tierra y quitará su cuidado protector de aquellos que se rebelan contra su ley y enseñan y obligan a otros a hacer lo mismo. Así que esos ángeles están aflojando su control sobre los vientos. Sí, esto es lo que dice, eso es exactamente, por lo que a veces puede ser un poco confuso, sí. Si tú dices que existe esta exageración sobre el cambio climático, pero también hay algo de verdad, en que también se dice en la Biblia que los ángeles soltarán los vientos, sí. Por lo que The Guardian dice que la humanidad se enfrenta al suicidio colectivo de una crisis climática, advierte el jefe de la ONU. Entonces, ¿están ellos haciendo de este tema algo muy prominente? Donde quiera que tú miras, eso está en todas partes. Si tú miras las noticias, si miras cualquier programa, todo trata del cambio climático. Ahora, en esa declaración anterior que leímos, fue porque estaban descuidando las directivas de Dios, dice aquí, sus mandamientos, sí. Por lo que podríamos encontrar que volverán a su forma de los mandamientos, sí. Se implementará la legislación. Antonio Guterres dijo a los ministros de 40 países reunidos para discutir la crisis climática el lunes: la mitad de la humanidad está en la zona de peligro de inundaciones, sequías, tormentas extremas, incendios forestales. Ninguna nación es inmune, pero seguimos alimentando nuestra adicción a los combustibles fósiles. Es interesante lo que está sucediendo en países como Pakistán, por ejemplo, donde la mitad del país está inundado. Sí. Esa no es un área que se inunde, no. Eso normalmente es bastante caliente, sí. Y hay sequías. Tenemos una opción: acción colectiva o suicidio colectivo. Está en nuestras manos. Los incendios forestales se desataron el fin de semana en Europa y América del Norte. En América del Sur, el sitio arqueológico de Machu Picchu fue amenazado por un incendio. El calor extremo ha batido récords en todo el mundo en los últimos meses, ya que las olas de calor han golpeado la India y el sur de Asia. Las sequías han devastado partes de África y las olas de calor sin precedentes en ambos polos sorprendieron simultáneamente a los científicos en marzo. En el Reino Unido se emitió una advertencia de calor extremo con la temperatura más alta jamás registrada en el Reino Unido, prevista para el lunes, y temperaturas máximas de 40, pronosticado en algunos lugares. Esto es exageración. Llamémoslo exageración. Ok, Martin. Entonces aquí tenemos algunos artículos interesantes. Esto es del 1975. Y allí ellos decían que hacía mucho calor, a 40 grados y más. Y el cambio climático ni siquiera era un tema de conversación en ese momento, en ese tiempo en particular. Y luego, tú tienes este gráfico interesante aquí. Ha habido sequía en mayo, junio y julio antes de la sequía pasada. 1921, 1976, 2022. Así que, Martin, las peores sequías fueron en 1921. Martin, ellos nos están mintiendo, digámoslo sin rodeo. Ellos confían en la disonancia cognitiva de que las personas que tienen alrededor de 20 años no recordarán lo que sucedió en el 1921. Y aquellos que tienen 80 años tampoco recordarán lo que pasó en el 1921. Y mientras no recuerden eso y no desentierren estos artículos, podrían ser inducidos a creer. Y esto está totalmente fuera de orden. Sí, cuando crean esta exageración, ellos pueden implementar entonces todas sus leyes y reglas. ¿Y por qué ellos quieren estas leyes y reglas? Esto es a donde nos dirigimos, sí. Así que, Martin, cuando ellos dicen, aquí la BBC, Europa, olas
de calor en partes de Francia y producen esta exageración y hablan de 40 grados y acabamos de ver que esto ha sido un hecho bastante regular en el curso de la historia. Y una vez más, volvemos atrás, a los eventos atrás. Esta es una forma de bloqueo. Es lo que quiero decir, sí, absolutamente. Este es el momento en que ellos demuestran que ellos van a implementar reglas. Y si tú no las cumples, tú estarás en contra del bien común. Sí. Ahora, tú puedes hacer esto en cualquier escala. Hace unos años hubo una terrible sequía en el Cabo. Y hubo una grave escasez de agua y restricciones de agua que se implementaron dentro de un año. Esa sequía se interrumpió por completo. Ahora, ¿cuál fue? El cambio climático, la ruptura de la sequía o la sequía. Ya sabes, lo que incluso en Australia tuvieron, esa gran sequía y luego las inundaciones. Pero ahora también, tú sabes, ellos ponen todo a favor del cambio climático. Así que esto también es como tú dices, el cambio climático, porque llegan a los extremos. Sí, ¿por qué tuvieron que cambiar su terminología de calentamiento global a cambio climático? Porque no pudieron sostener sus argumentos. Así que si tú lo piensas así, desde la inundación de Noé, ha estado en curso el cambio climático. Tenemos cambios climáticos 4 veces al año. Es sorprendente. Aquí en Sudáfrica, alrededor de junio y julio, de repente tenemos un enfriamiento global. Y luego, en diciembre, enero y febrero, tenemos un calentamiento global. Se llama invierno y se llama verano. Sí, ya a veces el ciclo continúa, es un poco más seco y dentro de unos años, digamos 5 o 7 años, vuelve a subir. ¿No tuvieron el cambio climático entonces en Egipto también? Sí, hace unos años decían, tú sabes, las nevadas son mucho menos en Europa. Y luego volvían a tener nevadas récord. Así que es un ciclo lo que sucede en la naturaleza. Pero veamos qué hacen los medios con eso. Y veamos qué tienen que decir. Millones de europeos, el verano del 2022 ha sido sofocante. Una primavera seca y temperaturas más altas de lo habitual han dejado a varios países europeos en las garras de la sequía. Olas de calor extremos e incendios forestales han asolado Francia, Italia, España y Portugal durante semanas. El Reino Unido ha registrado temperaturas superiores a 40 grados centígrados por primera vez. Y los ríos del continente se están secando en los Países Bajos y Alemania. El río Rin ha bajado tanto que las casas flotantes se han quedado varadas y los barcos comerciales ya no pueden transportar cargas completas. Nuestra historia final sobre el cambio climático. Científicos del cambio climático han intentado explicarlo durante años, han dado conferencias, han publicado artículos, pero ninguno de ellos ha conmovido realmente a nuestros líderes mundiales. Tal vez estas imágenes. Lo que está viendo es un embalse en España. 84 vacíos, puede ver los botes de remos y el agua y los toboganes abandonados. La vida acuática cercana a la muerte. La razón por la que el cambio climático. España tuvo el mes de julio más caluroso desde el 1961. Algunas partes de las penínsulas ibéricas están en su punto más secos después de 1200 años. Los embalses medianales de España, las ruinas de pueblos antiguos, se enfrentan al impacto del cambio climático. La península ibérica se tambalea bajo una de sus estaciones más secas en 1200 años, poniendo más presión sobre la red más grande de Europa de embalse. Este puente medieval se inundó en los años 50 para crear un embalse en el centro de España. Ahora está expuesto de nuevo y las ovejas se refugian allí del sol. Si esto no es una emergencia, no sé qué la es. Las imágenes y los datos y testimonio, todos ellos insinúan una emergencia climática. En Europa, ya no es una amenaza lejana, está muy presente y mientras nos preparamos para entrar en la temporada de invierno, quedan más preguntas. Si el calor desaparecerá, pero ¿cuál será el choque climático? ¿Qué ocurrirá en invierno? Bueno, Martin, ese es un lado de la imagen. Y recuerdo que hace años di una conferencia sobre este tipo de tema. Y en ese momento yo todavía estaba bastante a favor de la forma de pensar científica. Y mientras tanto llegué a la conclusión de que estos ciclos han ocurrido muchas veces y hemos demostrado que muchos climatólogos aquí en episodio de Wasoprof hablan sobre este campo en particular y niegan descaradamente lo que se dice y que realmente esté ocurriendo.
o las razones por las que está ocurriendo esto. Así que aquí hay otro buen ejemplo de esto en particular. Quiero decir que hemos escuchado durante años la gran barrera de coral que está bajo una tremenda amenaza y eso se debe al cambio climático. Así que escuchemos lo que estos expertos tienen que decir sobre ese tema. Ahora, ¿tú piensas que cualquiera que se preocupe por el medio ambiente estaría absolutamente encantado con el hecho de que 2/3 de la gran barrera de coral ha mostrado la mayor cantidad de cobertura de coral en 36 años? Seguramente estarían contentos con este resultado después de todas las predicciones pesimistas de la muerte del arrecife. Pero no, los medios buscan desesperadamente una razón para presentar esto como una mala noticia. Incluso hay memes de verificaciones de hechos que se burlan de las predicciones climáticas persistentemente incorrectas que todos hemos visto en los últimos 20 a 30 años. Retuiteé este meme y lo publiqué en Instagram con esta simple pregunta: ¿alguna vez las catástrofes climáticas tienen predicciones correctas? No creerías lo que sucedió. Luego obtuve esta verificación de hechos absurdas. En comillas, la verificación de hechos que afirman que los memes parecen minimizar el daño que el cambio climático puede causar a los arrecifes de coral, comparando dos tweets. Por supuesto, este artículo activista que se hace pasar por una verificación de hechos no tiene un autor. Los cobardes que desatan estas tonterías solo quieren asustar a los sitios de medios sociales, ni siquiera permiten ningún disenso, ni siquiera si es una broma. Entonces escojamos a un hombre que es un científico real y le ponga nombre a su trabajo. Él es un físico marino y autor, Peter Rip. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Dígame, ¿cuál es su reacción ante los informes de los medios de comunicación sobre los datos del programa oficial del monitoreo a largo plazo del arrecife, que muestra un crecimiento masivo en la cubierta de coral? Bueno, eso no fue una verificación de hechos, eso fue un giro gordo y realmente todo lo que dijeron, cuando realmente lo leíste, es que tienes que creer a los expertos. Los expertos todavía dicen que el arrecife está condenado y que la razón por lo que lograron llegar fue porque tenemos demasiado, supuestamente tan rápido corales en crecimiento que tardan a 5 a 10 años en crecer. Le ignoran el hecho de que nos han estado diciendo que hemos tenido 4 eventos de blancamiento masivo en los últimos 6 años y este es el tipo de coral que ha vuelto a crecer, y eso es ahora porque tenemos este coral. Ahora somos aún más susceptibles al cambio climático como lo hemos tenido en los últimos 5 o 6 años. Entonces aquí hay una especie de argumento circular que simplemente no funciona. Así que Martin, si tú persistes en decirle a la narrativa una y otra vez cualquier contraargumento contra el cambio climático, su argumento siempre va a prevalecer, especialmente si usan los medios. Sí, eso es todo, porque los medios de comunicación son el todo y terminan con todo, porque si el científico del clima está en contra de los medios, entonces le dicen que es un teórico de conspiración. Sí, es así. Así que veamos hasta dónde llegará esto. Independientemente de si es cierto o no es cierto, ese no es el punto. El punto es que las cosas se moverán en una dirección en particular y de alguna manera Roma debe estar involucrada, porque la bestia debe ser adorada. ¿Cómo se adora la primera bestia? Al obedecer sus dictados. Así que aquí hay un artículo en Heartbeat de julio 22. La juventud africana presenta demandas ambientales a los obispos en la reunión de Laudato Si. Martin, ¿tiene una connotación religiosa Laudato Si? Definitivamente. Es la encíclica del Papa sobre el clima. Y todos los gobiernos están de acuerdo con usar el nombre. Y tarde o temprano, algo va a pasar por demanda popular. Así que aquí están los jóvenes pidiendo. Ellos entregaron las demandas a la reunión de obispos como parte de la 20ª sesión plenaria de la Asociación de Miembros de la Conferencia Episcopal de África Oriental, una agrupación regional de obispos de Eritrea, Etiopía, Kenia, Malawi, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia. La reunión de 9 días celebrada en Dar es Salaam, Tanzania, se centra en el tema del impacto ambiental, en el desarrollo humano integral.
a través de la lente de la encíclica de Laudato Si de Francisco del 2015 para el cuidado de nuestra casa común. ¿No es interesante que usen ese lente? Sí. También proponen que los obispos creen clubes de Laudato Si con un fondo de Laudato Si para dirigir proyectos comunitarios, incluso durante la temporada de creación del 1 de septiembre al 4 de octubre, y establecer un día de Laudato Si. Me pregunto si podríamos tener un día a la semana de Laudato Si, ¿no sería bonito? Creo que eso está en los libros. Estamos llamando a nuestros obispos a inculcar el espíritu de cuidado de la creación a los miembros de la iglesia y a que participen activamente en Laudato Si para la implementación. La Declaración de la Juventud Católica dijo: queremos la implementación de un decreto papal. Sí. Y aquí es la pregunta que tú hiciste o el punto que señalaste. ¿Esto es una demanda popular? ¿No es esto una demanda popular? Aquí esto es de UCA News. Esto es la Unión de Noticias Católicas Asiática. También el 15 de julio del 2022. Francisco, el Papa que salva la creación. Me pregunto qué haríamos sin él. Mientras vemos los desastres ecológicos causados por el cambio climático, debemos atender el llamado del Papa Francisco, que dice que salvemos el planeta. Ahora, no tengo que leer todo sobre esa encíclica. El punto aquí es que todo el mundo se maravilló detrás de la bestia. Se maravilló, si lo buscas, significa admirar. ¿Están admirándolo a él? Claro que sí, seguro. Incluso, no solamente los cristianos. Sí, ese es el cumplimiento de la profecía, claro que sí. El Papa Francisco insta a los líderes mundiales a actuar ante el clima extremo. Por lo que en un mensaje del jueves, para el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, instó a las naciones a confrontar el cambio climático con la misma atención que los desafíos globales, como las guerras y las crisis de salud, diciendo que el calentamiento global daña más a las poblaciones pobres e indígenas. Esto, por supuesto, es uno de sus mantras favoritos, porque llama la atención de las masas siempre. En primer lugar, es nuestra hermana, la Madre Tierra. Pero cuando leo eso, Martín, siento un poco de náusea. Ahora extremadamente siento náusea, pero voy a reducir mis sentimientos. Y ella grita: reza por nuestros excesos comunistas, llora y nos implora que acabemos con nuestros abusos y con su destrucción, escribió. Es muy florido, es un escritor muy florido. El cardenal Michael Sidney, un jesuita canadiense que dirige la Oficina de Ecología y Desarrollo del Vaticano, dijo que toda nueva exploración y producción de carbón, petróleo y gas debe terminar de inmediato. Ese es un jesuita hablando, claro que sí. Bueno, ¿está Europa ya debajo de esto? ¿Está Sudáfrica en problemas? Claro que sí. ¿Y qué excusas ellos usan? La guerra. Pero su plan se está implementando, no importa lo que ellos usen. Y la producción existente de combustibles fósiles debe eliminarse con urgencia, Tony agregó. Ahora, Martín, me parece fascinante. Tenemos un papa jesuita. Tenemos una persona jesuita del clima aquí. Y tenemos gobiernos bailando al son de esta melodía. Siempre mira el resultado. Ahora, Martín, si el Papa pudiera bendecir a todos nuestros ríos, ¿eso no reduciría la sequía y la caída del nivel del agua de los ríos? Probablemente, según ellos. Así que veamos qué ha hecho sobre este tema. Bendice a todos los que entrarán en esta agua y úsalo. Protégelos en su jornada diaria hacia ti y en el servicio a los demás y al carro de toda la creación. Padre, por el pecado de la santa aspersión, el recuerdo de nuestro renacimiento del agua del Espíritu, mientras esperamos nuevos cielos y una nueva tierra.
Martin, no tengo mucho que decir sobre ese tema, a menos que diga algo que podría malinterpretarse. ¿Tienes algo que decir? Bueno, tengo que recuperarme ahora, pero en el artículo que leímos de la madre tierra y la hermana tierra, en realidad esto es panteísmo, por supuesto, es panteísmo, y esto es lo que acabamos de ver, lo mismo que idolatría, sí. Entonces, ¿esta es la adoración del Dios verdadero? Definitivamente no. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? Aquí hay un artículo el 27 de agosto del 2022. Ahora, Martín, tú sabes, solo para volver a una nota seria, mostramos estos artículos continuamente y el punto es que ellos no se detienen. Sí, y eso es muy importante porque tú no puedes aburrirte con esto porque desafortunadamente esto tiene que mostrarse. Y esto está planeado y no se detendrá. Y tú tienes la noción de que si repites una y otra vez algo, eventualmente se aloja en la psicología humana. Por lo que no es algo que ellos mencionen y luego retrocedan, no. En realidad está cobrando fuerzas. Así que esto es CNE. Y dicen que el domingo es para orar, no para ir de compras, dice el gobierno. El gobierno polaco está organizando una mesa redonda con los representantes de las industrias publicitarias sobre el cierre de los domingos. Ahora recuerden que este es un país que ya tiene una legislación sobre los domingos, pero su voz en Europa se está volviendo más prominente, sí, mucho más prominente. Es una advertencia para cualquier otra persona en el camino de que es posible que no se adhieran a las reglas. Y este país, Polonia, es en realidad un país muy importante estratégicamente, digámoslo de esta manera, porque son la barrera entre Rusia y el resto, sí. Así que especialmente Marlene Malaga, la ministra de Familia, destaca que el domingo es el día más importante de la semana y es para la familia y la oración, no para gastar en la tienda. Desde el 2018, Polonia tiene una prohibición del comercio dominical. Escribe nota desde Polonia. Esta legislación fue introducida por el Partido Gubernamental Nacional Conservador de Ley y Justicia. Esta prohibición fue apoyada por el Sindicato Solidario y la Iglesia Católica Romana. Ahora, los sindicatos jugarán un papel en la introducción de un tiempo de angustia como nunca fue. El ministro de Familia subrayó que todas las empresas deben cumplir con la prohibición de comercio dominical esta semana y se espera que la mesa redonda tenga lugar a principios del próximo año. ¿Están apretando los tornillos? Sí. Así que obviamente hicieron la vista gorda aquí y allá, pero eso está llegando a un fin. Estas tiendas encontraron algunas lagunas. Por ejemplo, tenían una lectura que podía entrar a la tienda y leer, pero luego también podía comprar algo. Por lo que solo encontraron algunas lagunas, pero ahora quieren deshacerse de esas lagunas. La legislación de la ley dominical va a ser muy restrictiva. Ahora, en nuestro episodio anterior mostramos que los evangélicos en los Estados Unidos de América estaban diciendo que tenemos que recuperar el poder y la gente tendrá que acostumbrarse a vivir en una sociedad cristiana bajo las leyes cristianas. Ellos no dijeron eso. Eso es todo su mantra y es allá donde nos dirigimos. Ahora, cuando tienen la oportunidad de hacer algo, cuando implementen eso, ellos lo van a dejar ahí fácilmente después de todos estos años y pasarlo a un segundo plano. No, ellos van a aferrarse a eso y no van a soltarlo. Así que estas leyes, Martin, van a ser draconianas. ¿Han practicado leyes draconianas en los últimos 2 años? Claro que sí, exactamente. Vinieron los bloqueos, la coerción,
Todo ha sido implantado. La iglesia se unieron a los gobiernos en estas empresas. Exactamente, algunos de ellos lo hicieron. Sí, y la iglesia y el Estado lo hicieron. Y eso fue algo terrible que sucedió. Y es muy triste que haya sucedido en nuestra iglesia. Y eso nunca debería haber sucedido. Por lo que el resultado final de todo esto es que nos dirigimos hacia una dirección en particular. El mundo se está preparando para un momento en particular y están diciendo que tenemos una ventana muy pequeña, una ventana de oportunidad muy pequeña, y es hora de comenzar a escuchar, y al que ellos quieren escuchar es al hombre en Roma, y ellos quieren hacer una imagen de la bestia. Esa bestia fue restrictiva e hizo cumplir su legislación a través del Estado. Y la imagen es otra organización. Así que en ese tiempo, en la Edad Media, fue el catolicismo que empuñaron la espada sobre el secularismo. Entonces, en este caso, será el protestantismo, el mundo evangélico, que empuñará la espada sobre la sociedad civil e implementará leyes para promover su agenda. Y si lo piensas, la izquierda estará gritando sobre las leyes liberales que se están haciendo, como por ejemplo Roe vs. Wade. Pero todas esas cosas estarán bien con la legislación dominical. Todos estarán felices porque está vinculado al cambio climático. Esta es una agenda muy inteligente. Y esto es exactamente lo que la Biblia predice. Cuando esa imagen se configure, cuando una imagen no es como la original, no es la misma. Así que aquí debes tener el mundo evangélico, como hemos mostrado en el anterior, dictando al gobierno leyes religiosas, y es mejor que te acostumbres. Eso es lo que ellos dijeron. Y van a ser muy, muy restrictivas. Lo que eventualmente conducirá a la privación de derechos económicos. Y luego, eventualmente, a un decreto de muerte. Tú cumples o de lo contrario, es ahí a donde nos dirigimos. La primera bestia hizo eso en la Edad Media, exactamente. Porque si tú repites una mentira una y otra vez, eventualmente la gente la empieza a creer. Que Dios nos dé sabiduría. Oremos. Padre Celestial, las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Y la humanidad necesita ser despertada, ser advertida. Ellos están pensando que están luchando por buenas causas, cuando en realidad están en rebelión contra ti y contra tu ley. Ayúdanos a llevar este mensaje urgentemente. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, continuas oraciones y el generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar almas para su reino venidero.